encontramos en Funza, Cundinamarca, en el Centro de Innovación y Desarrollo San Juanito, que es el centro de innovación más importante para vegetales en Colombia. En este invernadero combinamos lo mejor de la tecnología de Israel y de Holanda. En primer lugar, la altura. Es un invernadero de 8.5 metros de altura, lo cual nos garantiza un adecuado flujo de aire y controlar la temperatura. Entonces, este invernadero, adicionalmente a la altura, que es uniforme, como lo vamos a ver a lo largo del recorrido, es uniforme en toda su estructura para garantizar un mejor flujo de aire. En la parte de arriba, en la cenital, tenemos cenitales de 1,20 m de apertura, que es por donde el aire sale. El aire caliente tiende a subir y el aire caliente sale con humedad adicionalmente. Entonces tenemos, digamos que, un control tanto de temperatura como de humedad dentro del invernadero. Entonces buscamos con este invernadero dar el mejor clima para las plantas, para que las plantas expresen todo su potencial genético. Y las plantas, uno de los factores que las afecta más es la temperatura. Entonces, si nosotros regulamos la temperatura y la humedad dentro de la estructura, las plantas crecen en óptimas condiciones, van a expresar todo su potencial productivo, se van a enfermar mucho menos y vamos a tener mayores rendimientos. Y esa cortinita ya que está medio abiertica, que es la cenital, que esa es la importante para la ventilación. En un invernadero, si no tenemos apertura arriba, nunca se va a enfriar, porque siempre el aire caliente con humedad tiende a subir. Entonces, lo que nosotros buscamos acá es crear un flujo de aire. Entonces, por las laterales y por las frontales, entra aire, circula y sube y sale por la cortina cenital. Entonces, la clave para tener un enfriamiento económico en un invernadero es la altura y sobre todo la cortina cenital. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Pues las guayas son altas, son a 4 metros. Vamos a ver en los otros módulos por qué. Porque la planta de tomate es de crecimiento indeterminado, entonces crece hasta que tú la cortes. Cuando sembramos en agricultura protegida, la idea es blindarnos, es estar herméticos ante posibles amenazas que puedan venir del campo abierto. Entonces, uno de los principales factores a tener en cuenta es malla anti-insectos o anti-trips. Aquí utilizamos 50 mesh, que son 50 orificios por pulgada cuadrada. En ese caso, toda la estructura, el perímetro está cubierta con malla para impedir la entrada masiva de insectos. Entonces, cuando se suben o se bajan las cortinas de forma automática plásticas, debajo de la cortina queda la malla para evitar entrada de insectos. En este tipo de tecnología se pueden hacer cultivos como tomate, pimentón, pepino, berenjena. Aquí en Funza tenemos en este momento tomate y pimentón. En el mundo hay una variabilidad de tomates impresionante. Hay tomates bola, de racimo, San Marzano, chontos, cherries, hay una gran variabilidad. Nosotros innovamos aquí en el Centro de Innovación y Desarrollo, tenemos el San Marzano, tenemos de racimos, tenemos cherries de distintos colores, todos de crecimiento indeterminados, todos bajo la misma tecnología de sustrato, fibra de coco y manejo del invernadero automatizado. El tomate San Marzano es un tomate que tiene poco contenido de agua, mucha pulpa, poca semilla y que cuando está maduro se pela fácilmente. Entonces es muy indicado, además por su sabor, un balance entre acidez y azúcar para la elaboración de pastas artesanales. Entonces, como podemos ver aquí en este cultivo que ya tiene 4 meses de edad, el tomate es indeterminado, quiere decir que él crece hasta que nosotros cortemos el punto de crecimiento. Entonces tenemos un tutoraje que está a 4 metros, el cual está en unos ganchos que se va corriendo semanalmente para bajar un poco las plantas para facilitar el manejo de las plantas. Entonces el tomate tiene muchas labores que se deben hacer semanalmente. Una de esas es el desige, o como se conoce popularmente el dechupone, que es quitar brotes laterales. El otro es el desoje, que es quitar hojas que ya no son fotosintéticamente activas o que no trabajan. Y el tercero es el tutorado, recuelga, y en este caso bajar planta, correr y tutorar. En este tipo de estructura y con esta tecnología podemos cultivar también pimentón. Existen muchos tipos de pimentón en el mundo, pero en este caso tenemos pimentones bloque de colores rojo, amarillo, naranja. Sus nombres son Pegasus, Sojar y Fénix.
Estos pimentones son los más apetecidos por el mercado norteamericano y europeo por su tipología, por su forma, su color de maduración para preparaciones de ensaladas o rellenos. Este tipo de pimentón tiene un potencial enorme de exportación para América, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, debido a su calidad y presentación. Entonces en Colombia este pimentón no se cultiva mucho, pero tenemos todas las posibilidades de exportar estas tipologías. Dentro de las otras tipologías de pimentones que hay en el mundo, tenemos la tipología italiana. Este es un pimentón italiano que es muy dulce, con poco contenido de semillas, especial para preparaciones en la cocina. El pimentón italiano, en este caso Caira Sazú y Turín, amarillo, rojo y naranja, es un pimentón que se adapta muy bien a climas fríos. Las plantas son más vigorosas, son un poco más balanceadas y dan muy buena producción en comparación con otros pimentones. Sin embargo, en Colombia es muy escaso el mercado de este pimiento. La idea es producir para exportar en un futuro no lejano. Dependiendo del color, cada color se asocia a un pigmento y un pigmento normalmente es un antioxidante diferente. Entonces normalmente hay carotenos, antocianinas, luteínas, que son antioxidantes que son muy buenos para la salud, además de que enriqueces tu plato. Otra tipología de pimentón es el pimentón snack, que es tradicionalmente usado como bocado y en otros países de Europa sobre todo se utiliza para la lonchera de los niños. Es un pimentón que también hay diferentes tipos de colores, rojo, amarillo, naranja, primavera, otoño y verano se llaman, y estos pimientos son muy dulces, son muy ricos y casi no tienen semilla. Entonces estos serían como la versión de los cherries en pimentones. En este invernadero eso es una de las ventajas de la hidroponía y cuando tú controlas clima en un invernadero. Estamos en Funza, Cundinamarca, a 2550 metros, temperaturas exteriores de 14 grados centígrados, es un clima frío realmente, pero aquí tenemos cosecha a los 75 días en esta estructura. En un sistema como estos existen muchas ventajas. Una de esas es la precocidad porque inicia más rápido a producción que en un sistema convencional. Segundo, la parte sanitaria. Cuando cultivamos en fibra de coco, que es un sustrato inocuo, este sustrato no tiene enfermedades, entonces vamos a tener mayor sanidad del cultivo. Otra ventaja es que como estamos blindados al exterior con la malla anti-insectos, el ingreso de insectos es muy bajo, entonces las plagas y las enfermedades son mínimas. En conclusión, se hacen aplicaciones de algún químico una vez por semestre máximo, cuando es necesario, dependiendo del monitoreo, porque realmente es un sistema que es muy sostenible, porque mantenemos un principio de que estamos herméticos, aislarnos del medio ambiente. El manejo de las plagas en los cultivos depende mucho de la especie, ¿sí? Como acá manejamos distintas especies, como lo es tomate, pimentón, lechugas, fresas, cada uno de estos tiene un enfoque distinto. ¿En qué se basa el monitoreo de plagas y enfermedades que nosotros hacemos? Se basa en tener datos oportunos para la toma de decisiones para poder hacer el manejo adecuado de estas plagas y enfermedades. Como lo pueden ver, nosotros acá utilizamos trampas cromáticas de distintos colores, como lo pueden ver azul, amarillo o negro, dependiendo el insecto o el objetivo, el blanco que necesitamos controlar. Pues este método es empleado ya en muchos países. Holanda es uno de nuestros pioneros y una de las líneas que nosotros tenemos. Y de estos países es que tomamos algunas ideas o implementamos ya procesos que tienen respecto al control de plagas, como lo son las trampas cromáticas. Esto también que nos ayuda a evitar tanto aplicación de insumos químicos o de productos que tengan moléculas químicas para disminuir estas aplicaciones. Entonces tiene como objetivo disminuir la aplicación de insecticidas o de insumos de origen químico y incentivar una aplicación de productos genéricos o biológicos como lo son los extractos vegetales.
Bueno, en la finca tenemos cubiertos cerca de 1.5 hectáreas bajo plástico. Entonces toda esa agua se recoge a través de un vallado y llega a un reservorio natural. Ese reservorio natural nos permite almacenar cerca de 3.500 metros cúbicos de agua. Luego realizamos un tratamiento de esas aguas, mejorando las condiciones del pH y disminuyendo los niveles de hierro. De ahí pasamos a un reservorio impermeabilizado, el cual nos permite funcionar como un sedimentador, y pasamos a un sistema de filtrado. Ese sistema de filtrado nos permite mantener la calidad del agua en cuanto a partículas de materia orgánica. De ahí las bombas alimentan lo que son el campo abierto, los lotes de pastos y hortalizas acá. Y llenamos este tanque, que es un tanque de 70 metros cúbicos de agua, el cual nos permite a nosotros operar de 2 a 3 días ante cualquier novedad eléctrica, junto con una planta para subsanar cualquier problema que pueda surgir. Esto nos permite a nosotros garantizar la demanda hídrica de todos los cultivos que acá tenemos para solventar. Esto nos permite a nosotros regar y garantizar con conductividad eléctrica y pH determinados para los cultivos que tenemos. Entonces, en esta instalación, en este centro de mando, lo que hacemos es, en un tanque de premezcla, verificar y controlar la conductividad eléctrica y el pH para garantizar que lo que se le está dando a la planta sea lo que necesita según su estado fenológico y de crecimiento. Las mesas de monitoreo como tal consisten en simular el riego que recibe la planta en un día. Esto, ¿cómo se hace? Se hace haciendo la recolección por medio de goteros a un bidón, en el que al día siguiente del riego se hace una medición de volumen y más específicamente también de pH y conductividad eléctrica. También tenemos una canaleta en la que se drenan, se recolecta el drenaje de la planta en el día, al cual también se le miden los mismos parámetros. ¿En qué consiste el monitoreo de riego? Consiste en hacer la recolección de los goteros que simulan el riego dentro del cultivo. ¿Para qué? Para medir el volumen y algunas condiciones de entrada para nuestro cultivo. También se recolectan muestras del drenaje que corresponde al número de plantas que tenemos, y en el cual también se hacen mediciones para saber si nuestro cultivo recibe o no los fertilizantes que necesitamos y que necesita en su estado fenológico. La importancia de este proceso en un invernadero, y más que todo en la hidroponía, es que son los ojos que tiene el agrónomo para tomar decisiones en el cultivo. Es decir, de estos datos, él toma decisiones para saber si su nutrición es adecuada, si hay deficiencias o si tenemos excesos dentro del riego. El invernadero tiene un sistema, unas cajas climáticas. Estas nos permiten evaluar parámetros internos del invernadero, como lo son humedad relativa y temperatura. Toda la información se envía al computador, y desde allí nuestro ingeniero agrónomo programa todos los riegos, y también depende mucho del día, cómo estén las condiciones climáticas del día para tomar estas decisiones. Las cajas climáticas únicamente se encuentran en un módulo del invernadero, y este simula o nos da la información de todo el invernadero como tal. Entonces, el invernadero cuenta con 5.000 metros cuadrados, en el que solo tenemos una caja climática. En este tipo de sistemas de alta tecnología, el riego se hace por transpiración. Es decir, las plantas hacen fotosíntesis cuando hay luz. Entonces, hay unos sensores dentro del invernadero, una estación meteorológica fuera del invernadero, que nos mide las condiciones tanto de brillo solar como de temperatura y humedad. Entonces, se calcula la energía que se necesita para evaporar cierta cantidad de agua en un metro cuadrado. Entonces, el computador se programa y le da a las plantas únicamente agua cuando transpiran, es decir, cuando hay trabajo. Si no hay transpiración, si no hay luz, no hay riego. En términos prácticos, un día nublado puede hacer 2 o 3 riegos el equipo de forma automática, pero en un día soleado puede ser 20 o más. Entonces, las plantas trabajan con luz. Si hay luz,
hay más transpiración, por lo tanto hay más pulsos de riego que se hacen a través de sensores. El tema de datos y en una finca como lo es esta, donde se incentiva la investigación, tenemos datos por todo lado, sea de fenología, sea de monitoreo de trampas, enfermedades, riegos. Entonces es importante tener y recolectar y recopilar estos datos con el fin de tener información y con el fin de que podamos tomar decisiones acertadas en cuanto al manejo de los cultivos presentes. Aquí tenemos el cultivo de tomate en hidroponía, todo está en fibra de coco Power 50 y todo es tomate San Marzano Cirelia. En primer lugar, aquí tenemos unos slabs o unas bolsas que contienen coco. Este coco, como les dije anteriormente, permite el crecimiento de las raíces para las plantas. Cada planta tiene asociado un gotero para suministrar la misma cantidad de fertirriego por pulso. Cada planta está sobre un spacer, que son estas bandejitas negras que vemos, para evitar que la raíz entre en contacto con humedad y tengamos problemas sanitarios. Entonces este spacer nos permite aireación, oxígeno, la planta queda confinada en la bolsa. Segundo, cada slab tiene unas aperturas, unos drenajes, porque hay una entrada de solución nutritiva, pero hay una salida. Y esa salida se colecta en la canaleta, que hay de diferentes tipos, para ser recirculada o aprovechada en otros cultivos, como en nuestro caso. Este es el goterito, que por donde sale simplemente es una manguerita de conducción, y aquí tenemos una lanceta que solo es una cosa para poner ahí para que quede fijo y no se salga, ¿cierto? Entonces cada planta tiene un gotero asociado. Y a su vez, cada planta, aquí en los slabs, tiene estos drenajes. Entonces por aquí entra la solución, la planta consume lo que necesita y el excedente baja aquí por este drenaje y cae a esta canaleta blanca que tiene una ligera pendiente hacia allá y se colecta. ¿Listo? Este es el spacer que les mencionaba ahorita, que es simplemente para que la raíz, cuando entra en contacto con el oxígeno, entonces no va a crecer. Entonces este espacio de acá nos permite que la raíz se quede confinadita acá y no vayamos a tener problemas de contaminación. Hay unos clips de tutoraje, que son estas abrazaderitas, que lo que hacen es tener en la planta un efecto de confort. Entonces cuando manejamos tomate en alta tecnología y en cualquier medio, el tomate puede ser o vegetativo o generativo, las plantas. El vegetativo son plantas muy exuberantes, de tallos muy grandes, hojas muy grandes, y el generativo es lo contrario, plantas de tallos delgados, hojas delgadas. Como productores, ¿qué queremos? Tener plantas en balance. Ningún extremo es bueno. Entonces, las acciones que yo pueda hacer por mi planta o lo que yo pueda hacer por mi planta tiene que ser dirigido hacia tener mi planta en balance. Una de esas acciones es usar estas abrazaderas que hace que la planta esté más confortable. Entonces, en conclusión, cuando le damos a la planta un buen ambiente de confort, la planta va a tener buena producción y buen comportamiento. Entonces, como vemos aquí en el invernadero, todo es muy blanco, el piso tiene un cubresuelo blanco, las bolsas, el slab del coco es blanco, las personas que trabajan tienen traje blanco y es en gran parte para reflexión de luz. Recordamos, el sol es el insumo, digamos, más importante o uno de los insumos más importantes para las plantas y a veces se nos ha olvidado en la agricultura que sin sol no hay nada. Podemos tener buena agua, fertilizante, tecnología, pero si no tenemos luz del sol no vamos a capitalizar esa energía. Entonces toda la estrategia se basa en tratar de tener reflexión de luz para mantener la planta activa. En este sistema, para estandarizar las mayores cantidades de variables posible, sembramos en hidroponía. Hidroponía sembramos en un sustrato que es fibra de coco. Esta fibra de coco viene con calidad estandarizada, tanto física, química como microbiológica, y nos permite estandarizar el manejo del sustrato.
Un sustrato nos aporta, primero que todo, anclaje o soporte para el crecimiento de la raíz, segundo, aire, oxígeno, y tercero, agua. Eso es lo más importante que nos aporta un sustrato como la fibra de coco. Ya los nutrientes los aportamos nosotros con la fertilización. Entonces, dependiendo de mi tipo de planta, yo puedo usar un u otro tamaño de partícula de la fibra de coco. Entonces, tamaños de partícula pequeños me retienen más humedad, partículas más grandes me dan más aireación. ¿Qué es lo ideal para un caso como el del tomate? Una planta balanceada. Y eso lo obtengo con un sustrato también balanceado, en donde yo pueda tener una muy buena contenido de oxígeno y también un nivel adecuado de humedad. En hidroponía, que es la técnica de cultivar sin suelo, hay muchos sustratos. Sin embargo, la fibra de coco viene ganando mucha importancia porque es fácil de estandarizar en su manejo. Uno, y dos, es un sustrato que es renovable. Nos encontramos en otro de los invernaderos del Centro de Innovación y Desarrollo en Funza, Cundinamarca, en donde tenemos un invernadero de 12 metros de altitud con doble cenital estilo mariposa de 2 metros de apertura. Esto, como lo mencionamos anteriormente, sirve para evacuar el aire caliente del invernadero y tener un mejor control de la temperatura. En este invernadero tenemos un cultivo de tomate cherry. Como podemos ver, hay 7 tipos de cherry diferentes que manejamos aquí: redondo rojo, amarillo, naranja, cebrita, uva rojo, uva naranja. Tenemos un mix de cherries para ofrecerle al consumidor y al productor, digamos, alternativas en texturas, en sabores, en color, en dulzura, y sobre todo pues para diversificar las ensaladas. Este cultivo tiene un manejo muy similar al que estuvimos viendo anteriormente. Son plantas indeterminadas que semanalmente se tienen que ir caminando dada la altura que tenemos del invernadero para facilitar labores. Tenemos que ayudarnos con unos carritos para hacer ciertas labores, pero semanalmente se hacen deshojes, deshijes también y tutoraje de las plantas. Este invernadero también está totalmente cerrado en su perímetro, entonces el ingreso de las plagas es muy bajo, las enfermedades prácticamente no se presentan, entonces la aplicación de pesticidas o insecticidas es mínima, casi nula. Entonces la inocuidad de un producto de estos es realmente muy buena, la calidad es superior a lo que se consigue en el tomate normalmente. Entonces, ya hablando en temas de producción, no de cultivo de tomate cherry en este momento, porque ese es un cultivo que está joven y hasta ahora estamos, digamos, en el primer ciclo, pero en tomate chonto, en el pasado, nosotros producimos con un tomate que se llama GEM 604, 45 kilos de tomate por metro cuadrado por año. Este es un promedio muy bueno porque el promedio colombiano está alrededor de entre 12 a 15 kilos por metro cuadrado por año. Y pues obviamente países como México están en 60, 70, Holanda puede estar alrededor de los 100 kilos de tomate por metro cuadrado por año, implementando más tecnología. Nosotros tenemos unos clientes que nos compran el tomate, lo venden en supermercados y también hacen algunos domicilios por aplicaciones de internet. Estamos convencidos de que el uso de buena semilla, de buen sustrato, de buena tecnología va a maximizar los rendimientos, teniendo muy buena calidad, teniendo un producto inocuo y un producto sobre todo amigable con el medio ambiente. Entonces la invitación es a implementar tecnología, a hacer las cosas de pronto un poquito diferentes, a innovar y a buscar nuevas oportunidades rentables de mercado, sobre todo con miras a exportación, porque tenemos un potencial como país enorme para exportar, pero a veces nos falta un poquito más de inversión en tecnología y en buenas prácticas para los cultivos.